Entonces, vamos a recordar en qué es lo que estábamos. Estábamos trabajando con funciones, ¿cierto? Y entonces voy a compartir la pizarra para escribir un ejemplo de una función, ¿ya? Y recordar las cosas que hemos trabajado hasta el momento y plantear las cosas que vamos a ir continuando trabajando. Todo esto, yo creo que hoy día voy a subir una versión actualizada del cronograma, ¿sí? Si ustedes leen el cronograma actual, durante esta semana nosotros en cálculo deberíamos seguir pasando materia, pero básicamente esta semana vamos a hacer más ejercicios. Bueno, igual nos fuimos atrasando en relación a lo que nos pide el cronograma, pero la idea es que nos tomemos un poco más de tiempo en trabajar estos temas, repasar inecuaciones, ¿cierto? Para lo que viene después. Esta semana, ¿cierto? Es nuestra última semana de clase antes del receso. Oye, como que me entró algo en el ojito y me está llorando, pero... Perdón. Me dio pena. Oh. Tranquila, profe, que después volvemos. Sí, creo que cuando me puse crema en la cara, pues lo hice con mucho entusiasmo, entonces me empezó a arder el ojito. Ya, entonces. Voy a plantear un ejemplo para recordar algunos temas. Entonces voy a escribir una función, la llamamos f de x, ¿cierto? Esa que entre paréntesis uno escribe la x, se lee de x, ¿cierto? Y lo que hace mención en el fondo, ¿cierto? Es que hay una construcción de un número que depende de x, ¿sí? Entonces voy a escribir x al cubo más 1 partido por x, ¿sí? Esta es una expresión que nosotros conocemos en algebraica. Una construcción, ¿cierto? A través de un x. Y esa entonces es mi función. Entonces, aquí hay valores que uno va a ir calculando. La función va a ir cambiando a medida que los x van cambiando. Entonces, un x podría valer, por ejemplo, menos 1. ¿Sí? Ese podría ser mi x. Y entonces, yo cuando enchufo ese menos 1 en mi función, es decir, cambio donde aparece la x, la cambio por menos 1, lo que voy a obtener, ¿cierto? Es, como dice x al cubo, voy a escribir menos 1 al cubo, más 1 partido por menos 1, ¿cierto? Cambiando la x donde está el menos 1 por la x. Y entonces eso al final me va a quedar menos 1, menos 1, menos 2. Y eso quiere decir entonces que a ese x igual a menos 1, yo le asocié una y que es el menos 2. Eso es lo que hace la función. Lo asocio a otro número, construyo otro número en base a una fórmula. Y así lo podría hacer esto ¿con cuántos números? Con infinito, ¿se fijan? Y ahí entramos entonces en el tema del dominio. El dominio se refiere a los valores de la x que yo voy a poder usar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros buscamos el dominio, observamos, voy a ir al chat. Sí, el menos 1 se me ocurre a mí, como para dar algún ejemplo, ¿sí? Pero ustedes podrían calcular, por ejemplo, la función para, no sé, el x igual a 0, el x igual a, no sé, 3 cuartos, un x igual a menos 7 novenos, y con números irracionales lo mismo, con un x igual a pi, qué sé yo, con un x igual a raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 2, ¿te fijas? La idea justamente es que con estos ejemplos que uno va dando, que ustedes se den cuenta de que tomo un determinado x, obtengo un y. Para otro x voy a obtener otro y. Es decir, la idea es justamente mostrar que esto va cambiando, ¿sí? Esto no es una expresión estática que solamente tiene un valor, tiene infinitos valores.
Sí, es muy importante esto de que cada vez que ustedes tengan una potencia, poner un paréntesis, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de números negativos, ¿sí? Porque para prevenir cualquier tipo de error, ¿sí? Eh, eso. Claro, si yo no le pongo el paréntesis, si estamos hablando de un número positivo, por ejemplo, puedo que no necesite ponerle un paréntesis. Pero si estoy hablando de un número negativo y tengo un x cubo o un x cuadrado o una potencia cualquiera, entonces sí, póngale paréntesis porque así evita equivocarse. Exactamente. Aquí me está comentando, pero el x igual a 0, yo escribí ahí, calculémoslo para x igual a 0, o sea, una opción para usted. No, no puedo calcularlo para el x igual a 0 porque justamente tengo un término que dice 1 dividido en x. Entonces justamente eso me muestra cuál es el dominio. ¿Sí? El dominio de la función se refiere a los valores de la x que están permitidos. ¿Sí? Los valores de la x que permiten construir un número real. Entonces sí voy a decir que el dominio de mi función van a ser los reales menos el 0. Eso va a ser el dominio de función. Ya, vamos entonces ahora a ver el recorrido. El recorrido, como mencionado, a todo esto, insisto con la idea, esto de darse valores de la X, ¿cierto? Es algo que nosotros, que yo quiero dar harto énfasis para que ustedes lo hagan con cualquier función con la que se encuentren. Y eso les va a permitir a ustedes ir conociendo mejor cómo se comporta una función, qué sé yo, ir entendiendo este concepto de cómo va variando, pero eso nomás, ¿ya? Eh, Creo que es importante en este primer momento para, digamos, entender, ¿cierto?, ese comportamiento cambiante que tienen las funciones. Pero no es algo que nosotros vamos a continuar haciendo, ¿sí? La idea nuestra, de hecho, es poder analizar las propiedades de una función, básicamente con su regla, de poder graficar una función o entender el comportamiento, ¿cierto?, de una función de forma mucho más general. Ah, es que lo que pasa es que ahora vamos a hacer esto de despejar el X. Esto de despejar el X, perdón, sí, eso de despejar el X lo hacemos ahora para obtener el recorrido. Para el dominio no. Para el dominio yo lo que hago es solamente mirar, leo la función, ¿sí? Y digo, a ver, ok, ¿dónde está mi función? Digo, ¿qué debería pasar para que esto, en este caso es x al cubo, más 1 partido por x? ¿Qué es lo que debería pasar para que esto se comporte bien, para que yo no tenga ningún problema? Entonces ahí yo digo, bueno, el x al cubo, ningún problema, porque es un x que está al cubo. Eso lo puedo calcular siempre. Todas estas expresiones polinómicas tienen un dominio, son todos reales. Mi problema viene con el otro que dice más 1 partido por x. Entonces ahí yo digo, ok, puedo calcular esto con cualquier valor de x menos el 0. O sea, mis dominios son todos los reales menos el 0. Pero esto estamos hablando del dominio. Y ahora nos vamos a pasar a recordar lo que significa el recorrido. El recorrido tiene otro contexto. El recorrido se refiere a los valores de llegada, ¿sí? Aquí también recordar otra definición que planteamos la semana pasada, y es que hablamos de, por ejemplo, en el caso anterior, cuando yo decía que mi x es igual a... Oh, calculemos otro mejor. Mira, voy a decir x igual a 1. Ya, calculemos entonces ahora la y. ¿Cierto? Mi es f de x. ¿Qué sería entonces? Voy a escribir 1 al cubo. No le voy a poner paréntesis ahora, porque es un número positivo, entonces no me va a afectar mucho. Más 1 partido por 1. Mi x, ¿cierto?, es igual a 1. Y eso va a ser entonces 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces, la X recibe otro nombre que es bien interesante y que uno lo llama una preimagen. ¿Sí? Es una preimagen de el i igual a 2. ¿Sí? Y el i, el número 2, ¿cierto?, se le llama imagen.
de el x igual a 1. ¿Sí? Eso es un nombre, ¿cierto? Que nosotros, que yo quiero hacer bastante énfasis porque justamente algo interesante es esta relación entre imagen y preimagen. O sea, estos números son números, ¿cierto? Y están relacionados entre ellos, pero siempre están relacionados entre ellos, incluso podrían llegar a coincidir, ¿cierto? Pero son de dos mundos distintos, porque uno son las X y otros son las Y. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a continuar con el asunto del recorrido. Y el recorrido, como mencionábamos, se refiere a los elementos de la Y. Y entonces para obtenerlos nosotros escribimos I igual a, podría seguir escribiendo f de x, pero resulta un poco más enredado para despejar la x. Entonces prefiero escribir I igual a, y escribo en la fórmula, x al cubo más 1 partido por x. Y aquí entonces, como mencionaba, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a obtener el recorrido. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer entonces es despejar la x. Mira, voy a escribir entonces, esto quiere decir que mi I va a ser, eso no sé si va a ser tan fácil de hacer, mira, voy a tener, quiero sumar estas dos expresiones. Voy a escribir x al cubo más 1 partido por x, voy a sumar esas dos fracciones y voy a decir que eso es x a la cuarta más 1 partido por x. Y entonces voy a tener que, no sé si voy a poder hacerlo. Profes, ¿se puede hacer el incluir a una potencia dentro de la fracción? Claro, pues estoy sumando. Mira, estoy haciendo esto. Lo voy a escribir con otro, con un ejemplo, digamos, con un número de fracción. Mira, con una fracción cualquiera. Voy a decir 7 más, no sé, 3/4. ¿Cómo sumo esas dos fracciones? Digo, entonces, bueno, los números siempre, enteros, siempre son fracciones igual. Un 7 es un 7 partido por 1. Entonces digo, 4 por 7 son 28, más 3 por 1, 3, dividido en 4. Lo mismo estoy haciendo acá porque tengo un x al cubo, que es x partido por 1. X al cubo partido por 1. Entonces multiplico denominadores, 1 por x, y multiplico cruzado, x a la cuarta. Ah, perfecto. Sí. Gracias. Si lo que estoy viendo acá en realidad es que cómo voy a poder despejar la x. Te fijas que cómo separo esa x. Ese es el tema que nos complica para esta función. Y que esto creo que lo habíamos comentado en algún momento, o sea, no, creo que no lo habíamos comentado. No lo habíamos comentado. Que hay algunos casos que algunas funciones van a ser muy difíciles de poder hacer esto. Y ahí muchas veces nosotros recurrimos a otro tipo de estrategia. ¿Sí? Una estrategia, fíjate, justamente podría ser analizar casos, fíjate. Incluso podríamos analizar casos con esto. Creo que una estrategia más compleja que no una que se puede. ¿Cuáles serían las otras estrategias? Eso es lo que vamos a comentar ahora. Mira, cuando nosotros vamos para obtener el recorrido, una estrategia que podemos usar es esta que acabamos de comentar, la voy a escribir en el pizarrito, que es despejar x. Esa es una. Otra estrategia podría ser graficar. Estas dos estrategias en realidad me resultan bastante complejas porque son funciones difíciles. El x al cubo más 1 partido por x es una función difícil. Y otra es, por ejemplo, analizar casos. Esto es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Hay otras situaciones donde la función es muy simple y que incluso voy a escribir como intuitivamente podemos darnos cuenta de cuál es el recorrido sin necesidad de... Pero eso es cuando una función es muy simple. Así que obviamente no es este caso. Entonces, mira,
tengo entonces x al cubo. Esa parte nunca me complica, porque esa parte puede ser positiva o puede ser negativa. El problema es el 1 partido por x. El 1 partido por x, ¿no es cierto?, no puede ser igual a... si justo este ejemplo se me ocurrió, es muy difícil darnos cuenta del recorrido. Entonces, lo primero que me voy a preguntar es que si es... No creo que voy a cambiar la función para estudiar el recorrido. Nosotros no vamos a estudiar algo tan difícil. No voy a cambiar. No, me voy a cambiar la... ¿Voy a cambiar la función? Yo la verdad es que di un ejemplo así como... así nomás. Este que está acá. Voy a decir entonces igual a... Vamos a cambiar la función. Voy a decir entonces fracción. En el numerador voy a escribir x más 1 y en el denominador voy a escribir 2 menos x. Ya, analicemos esto mejor. La otra la inventé así nomás y no pensé en el recorrido cuando la inventé. Y no, es muy complicado. Nosotros no vamos a trabajar con nada tan complicado. Ya, entonces voy a escribir fracción, ¿cierto? En el numerador x más 1 y en el denominador 2 menos x. Ya, entonces, partamos de nuevo. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Dónde miro para estudiar el dominio de una función? Yo leo mi función. Todos los reales, Exactamente. excepto el 2. Exactamente, los reales menos el 2. Miro mi función y me preocupo por las x, donde la cosa... Veo el problema en realidad. Yo sé que ahí no puedo tener una x igual a 2 porque entonces se va a indeterminar. El denominador no puede ser igual a 0. Ya, entonces ahora vamos con el recorrido. Como dijimos entonces, para el recorrido nosotros vamos a despejar la x. Y entonces voy a escribir igual a x más 1. Te fijas, en este caso tampoco es una función que sea muy fácil como para decir que intuitivamente yo me podría dar cuenta cuál es el recorrido. Una función donde sí me puedo dar cuenta en forma intuitiva cuál es el recorrido, por ejemplo, si tengo una función f de x igual a x al cuadrado. Te fijas, obvio que el recorrido son todos los reales positivos, incluyendo el 0, porque es muy simple la función. En este caso no es así. ¿No? Bien, entonces, vamos a multiplicar. Multiplicamos cruzado, ¿cierto? Digo, y por 2 menos x, ¿cierto? Igual a x más 1. Estoy multiplicando cruzado en realidad porque la y está partido por 1, entonces en realidad por eso me queda x más 1. Distribuyo entonces a la izquierda. Digo que eso es 2y menos ix. Y eso va a ser igual a x más 1. Agrupo las x a la izquierda y voy a tener entonces que voy a escribir menos x menos ix igual a 1 menos 2y. Factorizo las x a la izquierda, me queda x factor de menos 1 menos y. Y eso es igual a 1 menos 2y. Y ahora, como estoy despejando la x, voy a pasar dividiendo. ¿Sí? Ya, voy a decir entonces que la x es igual a... En el numerador tengo 1 menos 2y dividido en menos 1 menos y. Ya, aquí entonces, dos cosas que quiero comentar. En este momento nosotros estamos preocupándonos solamente por el tema del recorrido. Pero ya comentamos que esta estrategia es re importante porque me va a ayudar a obtener... la función inversa. ¿Sí? Entonces, primero obtengamos el recorrido y después entonces pensemos en la función inversa porque aquí hay algo que quiero aprovechar de comentar de inmediato. Para obtener el recorrido yo me fijo entonces en el denominador. Tengo el menos 1 menos y voy a pensar qué valor de la x tiene que... Perdón, qué valor de y va a estar prohibido. Porque yo lo que necesito es que el denominador, ese menos 1 menos y, sea distinto de 0. ¿Cierto? Y eso va a ser distinto de 0 si menos 1 es distinto de y. ¿Sí? Y eso me dice entonces que el recorrido de mi función va a ser todos los reales
menos el menos 1. Ya, y el otro comentario que quería hacer en relación a la función inversa, que todavía no lo vamos a ver la función inversa, y es que esta expresión en realidad se ve muy feita. Se fijan, en el denominador tantos menos no es muy agradable. Entonces, algo muy común que yo puedo hacer es que digo, mira, voy a factorizar en el numerador y en el denominador por menos 1. ¿Sí? En el menos 1, en el numerador, se fijan, yo tengo 1 menos 2i. Entonces, eso es lo mismo que decir menos 1 factor de 2i menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue el numerador. Y en el denominador también voy a factorizar por menos 1 y voy a decir que eso es menos 1 factor de i más 1. Y al final, entonces, como esto factoricé el numerador y el denominador por menos 1, ¿qué quiere? Al final, que esta x es lo mismo que decir 2i menos 1 dividido en i más 1. ¿Sí? Quiero insistir con que exactamente la misma expresión, pero obviamente que se ve más ordenada, se ve más simple de entender. ¿Sí? Creo yo que ese es el tema. Ya. Ya. Entonces, eso. Bien, eso fue un pequeño resumen sobre lo que fue dominio recorrido. Nosotros trabajamos también con otro tema que se refiere a las gráficas. Y vamos a comentar entonces sobre eso. Cuando hablamos de una gráfica, hablamos de puntos, ¿cierto? Tengo el eje X. Algo pasa que de repente se me... Ahí, ya. Tengo el eje X y tengo el eje Y. Entonces, las curvas, ¿cierto? Que están representadas son básicamente puntos, ¿cierto? Pero estos puntos que están tan cerca uno del otro, ¿sí? Que al final de cuentas uno lo ve y lo observa como una curva. ¿Sí? Y en ese contexto, entonces, nosotros presentamos varias funciones importantes, funciones que nos llaman la atención, ¿cierto? Como son, por ejemplo, la función cuadrática, ¿cierto? La función valor absoluto, etc. Y sobre ellas, entonces, empezamos después a hacer algunas alteraciones, a hacer algunos cambios. ¿Sí? Eso, entonces, es el tema de estas funciones importantes. Y hoy día queremos presentar otro tipo de función. ¿Sí? Es una función que se llama definida a trazos, definida por trazos. Tramos también es una expresión común para llamarla. ¿Ya? Este tipo de funciones, creo que lo comentaba también la semana pasada, son re importantes porque es bastante normal que en problemas de modelación las funciones se comporten de formas distintas, pero además de eso, en el contexto de temas más complejos, como por ejemplo límite, uno está muy preocupado con funciones de este estilo. Entonces, esas son razones por las cuales este tipo de funciones es muy, muy interesante para nosotros, ¿no? Nosotros en nuestro curso, ya lo he comentado otras veces, no vamos a trabajar con la definición de límite, pero sí intuitivamente nos vamos a ir acercando a construir esa definición. O al menos preguntándonos por qué necesitamos estudiar límite. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Mira, vamos a decir lo siguiente.
tengo una función f de x, las funciones se escriben así. ¿Perdón? Profe, ¿se puede volver un poco, por favor? Sí. A la diapositiva anterior. Sí. El tema justamente con una función definida por tramos es que no, como decía recién, no se va a comportar siempre igual. Y son las x, que mi variable independiente es la que me va a decir dónde va a ir cambiando. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Mira, esta función f de x, se escriben así estas funciones, f de x, y después viene una llave. Eso me da la apertura de la función. La función primero se dice cuánto vale y después dónde, ¿sí? Entonces tengo tres casos para esta función. Digo que esto vale x cuadrado si la x, y esa es la condición, es menor o igual a 0. Entonces, si la x es menor o igual que 0, la función va a valer x cuadrado, ¿sí? Segundo caso, la función vale 1 si la x está entre 0 y 1. Entre 0 y 1, entonces la función vale 1. Y por último, la función va a valer menos x cuadrado más 3, ¿sí? Si la x es estrictamente mayor que 0. O dicho de otra forma, cuando la x es mayor que 3, la función vale menos x cuadrado más 3. ¿Sí? Ya, entonces, en esta presentación yo no escribí algunos valores, pero me voy a ir a la pizarra para que nosotros calculemos algunas cosas. ¿No? Entonces, voy a calcular para esta función, voy a escribir la función acá. Y vamos a calcular algunos valores de la función porque, insisto, esta parte, como mencionaba, de calcular valores de la función, no es algo que sea imprescindible, ¿ya? Pero creo yo que es muy útil para ayudarnos a comprender lo que pasa con esta función. Entonces, como dijimos, esta función vale x cuadrado si la x es menor o igual que 0. Voy a decir entonces que la x vale 1 si la x está entre 0 y 1. Se fijan que aquí es re importante el tema, ya lo vamos a comentar, sobre el tema de los corchetes, de si dice mayor o si dice mayor igual. Y por último, la función va a valer menos x cuadrado más 3 si la x es estrictamente mayor que 1. Ya. Esa es mi función. Entonces ahora démonos algunos valores. Voy a calcular entonces f de menos 5. Voy a calcular f de... vamos a calcular 0, f de 1, calculemos f de un medio primero. Después voy a calcular f de 1. Y ya por acá vamos a calcular f de 5. Ya. Ya, entonces, se fijan, aquí uno se puede imaginar esta función, o yo me la imagino así, como una cajita, ¿sí? O como una máquina, qué sé yo. Entonces, entra el número a la maquinita, entra mi X, y acá adentro se le hace una pregunta. ¿En qué intervalo está usted? ¿Usted es menor que 0, está entre 0 y 1, o es mayor que 1? Y de acuerdo a lo que responda la X, sin mentir por supuesto, voy a tener tres opciones. O sea, en realidad voy a tener un solo valor, ¿cierto? Pero voy a poder darle tres opciones al número. Va a depender de su valor. ¿Sí? Entonces, se fijan, ahora si yo digo la X es menos 5, entra mi número en la función y yo ubico dónde está el menos 5 en estas tres opciones. ¿Es menor que 0? Sí, pues, es menor que 0. Te fijas que ya decir que es menor que 0 quiere decir que las otras dos opciones no las puede cumplir. Es menor o igual que 0, es menos 5. Entonces el valor va a ser menos 5 al cuadrado. Se fijan aquí nuevamente, importante, ¿por qué le pongo paréntesis? Si yo no le pusiera paréntesis, alguien podría decir menos el 5 al cuadrado. Entonces me diría menos 25, pero no. Es todo ese menos 5 que está al cuadrado. Es decir, menos 5 por menos 5 y eso es 25. Y este es el único valor que tiene la función. Te fijas, nunca va a poder caerse a las otras dos ramas porque no cumple que sean, en las otras ramas no es menor que 0. Perdón, al revés. Solo en la rama que dice x es menor que 0, ahí el menos 5 la cumple. ¿Estamos?
Estaba Sí, perdido profe. con el 5 que estaba diciendo y yo lo veía como un 3. Entonces, no entendía qué 5, pero sí. Ya. ¿Algo más que comentar? Te fijas que dice acá, ya, entonces, fíjate, los valores yo los fui eligiendo como para que estuvieran uno en cada rama, pero además los extremos. Entonces ahora le di el valor 0. La función voy a calcular f de 0, es decir, voy a preguntarme en qué rama está el 0. Y aquí un tema importante porque las funciones cuando están definidas por tramo, en estos extremos tienen que estar solamente en un valor. Yo no podría tener, te fijas, la primera rama dice que es para x menor o igual que 0, yo no podría considerar cerrado en la otra rama, es decir, que la x estaría en el cerrado del 0 al 1. No. La razón justamente, si ustedes se dan cuenta, que en este segundo, lo voy a borrar porque me quedo bien feito, está abierto en el 0. ¿Sí? Y eso es justamente porque tengo que buscar que tenga solo en un valor el 0. Y en este caso, ¿cierto? Está en el primer tramo, ¿cierto? Porque dice x menor o igual que 0. Entonces el resultado de esto va a ser 0 al cuadrado. Es decir, es 0. ¿Estamos? Sí. Ya. Me voy entonces al otro. Fíjate, tengo la f de un medio. Yo todo esto me di valores enteros y fracciones como para hacerlo un poco más simple. Pero en realidad esto podría haber tomado yo, no sé, f de pi, f de 9 dividido en 800.000, te fijas, cualquier número que yo quiera, porque lo interesante de hecho es que esto también nos va a ayudar a darnos cuenta cuál es el dominio de la función. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, un medio. Ahora estoy en el segundo intervalo, ¿te fijas? La x está entre 0 y 1. Entonces la función va a valer 1. Te fijas que la expresión 1 no tiene nada que ver con la x. Es una expresión, un término independiente, es una constante. Entonces, para cualquier x que esté entre 0 y 1, mi función va a valer 1. Eso es lo que me está diciendo. Continuamos entonces con el otro caso, con el otro valor, f de 1. ¿En qué intervalo estoy? Sigo entrando en el mismo intervalo, ¿cierto? Porque entre 0 y el 1, cerrado en el 1. Entonces la función va a valer 1. Distinto es entonces cuando digo f de 5. El 5 es estrictamente mayor que el 1, entonces estoy en el tercer tramo. Y eso significa que voy a tener menos, fíjate que aquí tengo un menos 5 al cuadrado, más 3. Aquí tengo entonces menos 25 más 3. Y eso es menos 22. Ya. Eso entonces es como para... Yo les propongo a ustedes que se den otros valores. ¿Sí? Hay varios ejemplos que están propuestos acá en esta misma presentación que ya que ya no lo alcanzamos definitivamente a terminar, pero les propongo yo que ustedes se den, que trabajen con ella, ¿cierto? Y se den valores. Entonces, espérate, no, voy a salir de acá. Sí, ahí estoy mostrando los ejemplos que aparecen en esta presentación. Nosotros estamos trabajando con uno de ellos, los otros los pueden resolver ustedes. Ya, pero yo voy a volver a la pizarra porque quiero comentar el dominio del recorrido. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Se lo pueden imaginar ustedes con estos mismos ejemplos, creo yo? Que uno ya se va haciendo una idea. ¿Existirá algún valor de x que esté prohibido? Eso es lo primero que nos entramos a preguntar, ¿cierto? Y lo segundo sería si estos valores que tiene la función, estas definiciones,
x menor o igual que 0, x entre 0 y 1, x mayor que 1, si me deja algún x afuera. ¿Te fijas que no me deja ningún x afuera? Sería muy distinto si la función me dijera, por ejemplo, entre el 0 y el 1, abierto en el 1. Y abajo dijera x estrictamente mayor que 1, o sea, tampoco me consideraría el 1. Pero eso no pasa en este caso. En este caso me dice justamente entre el 0 y el 1 cerrado. En el 1. Abierto en el 0, pero cerrado en el 1. Entonces, me da todas las opciones. Es decir, el dominio de la función son todos los reales. ¿Sí? No solo porque las x están siempre consideradas en todas mis condiciones, sino que además porque las expresiones a las cuales estoy usando son básicamente polinomios. Y los polinomios siempre están bien definidas la función. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales. Ahora, obtener el recorrido de una función definida por tramos no es tan simple. ¿Sí? ¿Qué es lo que les vamos a proponer? No les voy a no usar la estrategia de despejar la x. ¿Sí? En este contexto, despejar la x puede ser algo mucho más complejo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a graficar la función. ¿Sí? Entonces vamos a comentar a continuación cómo vamos a graficar funciones definidas por tramos. ¿Ya? Mira, yo les voy a proponer, como va a empezar esto, una estrategia que es un poquito, diría yo, lenta, pero segura. ¿Ya? Como esta función definida por tramos tiene 3 opciones, yo les voy a proponer que ustedes dibujen 3 gráficos. ¿Sí? Y en cada gráfico van a graficar cada una de estas ramitas. ¿Ya? Para terminar después juntando todo en un solo gráfico. A medida que ustedes van haciendo más ejercicios, se van a ir dando cuenta que ya no van a necesitar hacer todos los gráficos y van a poder hacerlos todos en un mismo gráfico. ¿Ya? Ya. Entonces voy a darles nombres a estos. Mira, voy a llamar a la primera f de 1. Voy a llamar a la primera f sub 1 de x. Voy a llamar entonces esta primera rama que era la x cuadrado. X cuadrado es una gráfica que conocemos, una cuadrática, ¿cierto? Pasa por el origen y es abierta hacia arriba. La dibujo completa, ¿sí? Después entonces voy a leer, mira, claro, pero me dice que es x cuadrado solamente para las x menores que 0. Wow, me fui para otro lado. Entonces, en realidad lo que me quiere decir esto es que mi gráfica de x cuadrado solamente voy a considerar las x menores que 0, voy a considerar solo una parte de esa gráfica. Y lo otro, ¿cierto? Que está acá, en realidad lo voy a borrar. Por tanto, el pedacito que me sirve solamente la rama que está a la izquierda. Ahora, algo importante también que uno se tiene que fijar es si incluye o no a ese extremo. En este caso, si incluye al extremo, al 0. Eso comúnmente uno ya en la gráfica definitiva lo marca con un puntito así como más apretado, por decirlo de alguna forma. Ya. Después tengo mi otra rama, que lo voy a llamar f sub 2 de x. Y esto es 1, ¿cierto? Que es una función constante. Y me dice que vale 1, sería así, el 1. Pero como mencionábamos acá, esto solamente vale entre el 0 y el 1. Entonces lo que voy a copiar en realidad es entre el 0 y el 1. Y en el 0 no se considera, pero en el 1 sí. Entonces solo un pedacito de una recta. Aquí también es común que uno dibuja una circunferencia abierta, digamos, no rellenita, para marcar donde no corresponde. Pero esas son cosas que uno
diría yo como casi se inventa. Lo importante en realidad en una función, más que la gráfica, en realidad es la definición. Y por último, tengo entonces voy a llamar f sub 3, que era menos x al cuadrado más 3. Esta es una parábola también, ¿cierto? Pero es una parábola que está abierta hacia abajo. Es que me quedó muy feo escrito eso, voy a arreglarlo. Es menos x cuadrado más 3. Ese menos me queda como muy chiquito. Bueno. Y una parábola que es abierta hacia abajo, ¿cierto? Entonces me interesa a mí copiar una parte nada más. Esto es para los x que valen 1. Todos los mayores de 1. Cuando vale la x 1, si yo, te fijas, puedo reemplazar el 1 acá, me va a quedar menos 1 al cuadrado, el menos 1, más 3 me da 2. Entonces es una rama que va a ir del x igual a 1 con el y igual a 2. Va a ser así mi gráfica. Ya me quedo. Así va a ir mi gráfica. Ya. Eso es. Entonces, ¿me expliqué cómo se hace esto? Hay algo que no está, creo yo, como muy claro en mi dibujo que hice acá en la pizarra porque hice unas curvitas muy chicas. Pero vamos a mostrar en la presentación. La gráfica creo que se ve mucho mejor. En la presentación, ¿cierto? Ahí están las tres partes de la función. Esta es la forma más fácil de hacerlo. No se me ocurre otra forma de explicar esto. Bueno, hay una forma más o la forma óptima en realidad, y a lo que yo los quiero, digamos, dirigir, apuntar, que lleguemos a eso a lo pronto, es en un solo gráfico hacerlos todos. ¿Sí? Otra opción también es ir haciendo en un solo gráfico, voy a tratar de hacerlo acá. Otra opción que uno puede hacer, ¿cierto? Es, ya, empiezo a hacer mi función. Entonces, empiezo a hacer la cuadrática, fue la primera que dibujé. Dibujo la cuadrática, la dibujo completa, ¿sí? Y después digo ya, entonces, y le borro una parte. ¿Sí? Después dibujo la función constante. La puedo dibujar ya, en este caso, un solo pedacito. ¿No se fijan? Y después tomo la cuadrática, la otra cuadrática, ¿cierto? La puedo dibujar completa, ¿cierto? O dibujar ya el pedacito que corresponde. Y lo dibujo. ¿Se fijan? Si me dicen ustedes, me preguntan ustedes cuál es la forma más fácil y más rápida de hacerlo, claro, más rápida diría yo que es esto, de dibujar las tres en la misma gráfica. Pero en un principio yo recomiendo hacer cada gráfica por separado y después ir copiándolas en el cuaderno, ¿cierto? En una última gráfica donde estaría la final. Esa es lo que yo recomendaría para ahora que estamos empezando. ¿Sí? Si usted en cambio tiene más expertise y dice, no, si yo puedo hacerlo, lo hace de la otra forma. Así. Lo interesante en realidad con esto es lo que quiero destacar es justamente esta idea de por qué la función, qué es lo que pasa en el f de 1, qué es lo que pasa en el f de 0. ¿Sí? Que es justamente nuestros puntos de los extremos de la función. Y aquí entonces donde justamente aparece esta idea del límite, ¿sí? De cómo me acerco al 0 a través de números positivos, ¿cierto? Y voy obteniendo algo que es muy cercano al 1. En cambio, si me voy acercando al 0 por número negativo,
Voy llegando a algo muy cero, muy cercano al cero. ¿Sí? Eso. ¿Cuál es el dominio, cuál es el recorrido entonces ahora? ¿Sí? Estaba- el recorrido de mi función Sería por el origen, después por el -2, ¿no? Y después por el otro, ¿o no? ay, espérame que estoy respondiendo una pregunta, me puse a leer, perdón. ¿Por qué le borra una parte de la primera función? Claro, porque resulta que la función no es completa. La función no es x cuadrado. Es solamente una parte de x cuadrado, que es cuando los x son menores que 0. La función no es completamente 1. ¿Te fijas? La función no es completamente 1 porque es solamente entre 0 y 1. Y, ay, espérame, tampoco es x menos x cuadrado más 3. Esto es, claro, son como, en este caso, porque la función, mi función me plantea estos x cuadrado y el menos x cuadrado más 3, esto se parece mucho a una parábola, ¿sí? Estos son pedazos de parábola, ¿te fijas? Entonces ahí también hay un buen indicio para darse cuenta cuál es el recorrido de la función. Fíjate cómo la gráfica me dice que cuando y la función me dice cuando las x son menores que 0 tengo la parábola x cuadrado. Entonces, eso van a ser siempre positivos. Y de ahí al infinito. Entre el 0 y el 1, mi función vale 1. Y para el otro tramo, cuando las x son menores que 1, mayores que 1, perdón, la gráfica entonces va hacia abajo. Eso me dice entonces que los recorridos son todos reales. Comentarlo en realidad, de los comentarios que he hecho, no es intuitivo eso, es más bien de lo que uno, es más de lo que uno observa en la gráfica. Vamos a hacer otra gráfica para ver si se entiende mejor, ¿ya? Porque no quiero volver a repetir la explicación, que creo que la he explicado como 3 veces. Entonces veamos otro ejemplo y a ver si con ese otro ejemplo nos queda un poco más claro, ¿ya? Ya, vamos entonces con el otro ejemplo. Mi otro ejemplo dice lo siguiente, y también eso nos va a servir para comparar las gráficas. Mira, mi función me dice lo siguiente. Esta función, segunda función, me dice que f de x es igual a, también voy a tener tres opciones. Me dice x va a valer x la función, ay, perdón, si la x, espérame que no, voy a borrar esto. Esto vale x si x es menor o igual que 0. Va a valer x cuadrado más 1 si la x está entre 0 y 1. Abierto en el 0 y cerrado en el 1. Y va a valer menos x más 3 si x es estrictamente mayor que 1. Ya. Entonces, de nuevo, calculemos algunos valores. Esto mejor lo voy a dejar como ejercicio. Calculen ustedes el valor de f de menos 3, el valor de, si no, no vamos a terminar, la del f de menos 2, el f de menos 1, el f de 0, calculemos el f de 1 medio, el f de 1 y el f de 2. ¿Sí? Eso lo dejamos como ejercicio para ustedes. ¿Ya? Yo ahora me voy a dedicar a graficar. Entonces, insisto con la idea. Voy a volver a usar la misma estrategia que estaba comentando delante. Es decir, cada rama la voy a dibujar por separado. ¿Ya? Y al final voy a ir cortando los pedacitos de las ramas que me corresponden y los voy a pegar en mi gráfica definitiva. ¿Ya? Yo insisto que creo que esta es una buena estrategia para empezar.
Si usted dice, no, es que yo ya tengo más habilidades en este tema, ya me manejo bien con las gráficas, entonces se salta esto y va graficando en un solo dibujo, ¿cierto? Los pedacitos que corresponden. ¿Ya? Ya. Entonces, la primera rama me dice X, f de X igual a X. Eso quiere decir entonces que estoy graficando Y igual a X. ¿Sí? Y igual a X es... Uy, tengo al lado mío el impresor y como que se cobró vida. No sé qué pasa. Ya. Y igual a X entonces es una recta. ¿Sí? Es una recta que nosotros conocemos, ¿cierto? Pasa por el origen, es creciente. La voy a graficar entonces de inmediato. Ahí está. Pero el y igual a x no me corre para todo. La función me lo dice, ¿cierto? Ese y igual a x solamente cuando las x son menores que 0. Entonces, yo lo que voy a copiar en mi gráfica es solamente la parte que está abajo, para los x negativos. Los x negativos, ¿cierto? Empiezan a contar a la izquierda, del origen a la izquierda. Entonces ahí me quedo con esa ramita. ¿Sí? Y lo copio incluyendo el 0, ¿cierto? Porque esto es x menor o igual que 0. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a la segunda rama. La segunda rama me dice, vamos a hacer con otro color, la segunda rama me dice x cuadrado más 1. Ya. Entonces voy a graficar, ¿cierto? Aquí, y igual a x cuadrado más 1. Esa es una parábola, ¿sí? Es una parábola x cuadrado que de hecho está una unidad, mira, lo subí 2, una unidad más arriba. Ahí está mi parábola, ¿sí? Pero esto vale solamente entre el 0 y el 1. ¿Te fijas? Entonces, entre el 0 y el 1, yo tengo este pedacito, una parábola. El resto, yo no lo voy a copiar. Voy a copiar solamente entre el 0 y el 1, entre la x igual a 0 y la x igual a 1. Es decir, voy a copiar eso. Y aquí entonces tengo que tener cuidado con los extremos, ¿te fijas? De copiarlos bien los extremos y calcular qué es lo que pasa en estos extremos. En mis extremos, en la original, x cuadrado más 1, extremo me refiero a que dice que la x va a estar entre 0 y 1. Entonces yo calculo que en el 0, ¿cierto? Reemplazo y eso me da 1, calculo en el 1 y me da 2. Por eso estoy tan cierta de cómo voy a graficar. Claro que al final de cuentas, cuando calcule mi función original en el 0, yo no, perdón, claro, en el 0 yo me voy a ir a la otra rama. ¿Sí? Y terminamos entonces con la última que es, perdón, menos x más 3. ¿Sí? Menos x más 3 es una recta. Para graficar una recta, ¿cierto? Nosotros sabemos que necesitamos al menos 2 puntos. Entonces, yo usualmente, bueno, los 2 puntos puedo tomar los que yo quiera, yo prefiero tomar los interceptos. Entonces me doy la x igual a 0, tengo el valor 3. Me pregunto entonces, ¿qué valor de x tengo que tener para obtener el 0? El 3, 0. Entonces digo, ¿me explico? Cuando la x vale 0, calculo la y me da 0. Cuando en cambio la x es 0, perdón, cuando la x es 3, lo que yo obtengo, ¿cierto? La y menos 3 más 3, 0. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, y eso me permite a mí calcular, dibujar una recta bonita. Si no quiero tomar los interceptos y quiero tomar 2 puntos cualquiera, bien, igual voy a obtener la recta, la misma gráfica. ¿Sí? Yo considero que me queda un poco más precisa cuando tomo los interceptos. Ya, entonces como mencionaba, ahora tengo que, esto no voy a considerarla completa, sino que solamente para los x mayores que 1. Digo yo, entonces mira, aquí voy a estar mi 1, va a ser del 1 a la derecha. ¿Dónde llega el 1?
calculo el menos 1 más 3, me da 2, está en el 2. Entonces mi recta va a ser, voy a la parte que está arriba, digamos, de la recta, antes del 1 lo voy a eliminar. Y me voy a quedar solamente con la parte que está abajo, es decir, con esto. Y esa va a ser mi gráfica. Te fijas los pedacitos de cada una de ellas. Entonces, para terminar, ¿te quedó más claro ahora con este segundo ejemplo? Por mi parte, sí, profe. Qué bueno. Lo interesante, fíjate, y comparemos la gráfica que acabamos de construir con la anterior. Te fijas que en la anterior se produjeron 2 saltos. Y ahora acá, en una rama se pegaron, ¿sí? En la otra rama también hay un salto, ¿sí? Entonces esto es algo que puede suceder con las funciones. No necesariamente van a estar siempre con salto, no necesariamente siempre van a estar pegadas, ¿sí? Sí, uno analiza, aquí me están preguntando si se ingresa el menor valor para analizarla, sí. Uno agrega el menor valor del extremo, es decir, los extremos, ¿sí? Los extremos de mis intervalos. Sí. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el recorrido de esta función? Dominio. ¿Tengo algún problema? ¿Qué es lo que me pregunto yo cuando hablo del dominio? Me pregunto por las X. ¿Tengo algún problema con las X? No. Se fijan, cumplen las dos condiciones que estaba comentando delante. Yo me fijo en los intervalos, en las condiciones x menor o igual que 0, incluye todos los negativos. Después dice x entre 0 y 1, ya los incluye a todos, no hay nada que se esté excluyendo. X mayor que 1, todos los reales. Y además, observo la fórmula. Y en mi fórmula no tengo nada que se indetermine. Por tanto, el dominio de mi función son todos los reales. Ahora, a diferencia del caso anterior, mi recorrido no va a ser todo R. ¿Sí? En el caso anterior nosotros dijimos, mira, pero que estas parábolas, todo R, ¿sí? Va a ser todos los reales. Pero fue porque lo observamos, que había una que subía y otra que bajaba. ¿Sí? Y en cambio esto sucede, fíjate cómo tengo primero una recta, estoy observando la gráfica, ¿cierto? La última gráfica, que es la que corresponde. Fíjate que esto sube, después se pega un salto, tengo una curva y después baja. Mi recorrido entonces está abajo del 2. Significa que aquí este es el número que habíamos encontrado, el 2, que nos apareció tanto en la recta como en esta parábola. Y mi recorrido entonces va a ser del menos infinito al 2. Ese va a ser mi recorrido. Chanfle. Quería abrir el calendario, perdón, quería retroceder y se me apareció el calendario, no sé por qué. Del menos infinito al 2. No sé qué apreté. Ya. ¿Qué pasó, Renano? Venga por acá. Venga, mi chiquitito. Venga, mi chiquito. ¡Ay, chiquitito, tan lindo! Ya voy. Quieto. Mira que no. Ya, sobre el recorrido. ¿Por qué el recorrido va del menos infinito al 2? Y esto es algo que, mira, no es la única forma de obtenerlo. Lo voy a comentar ahora a continuación. Pero en este caso nosotros geométricamente estamos obteniendo el recorrido observando que todos los valores de la función están debajo del 2. ¿Sí? La recta que teníamos inicialmente para los x menores que 0 está hacia abajo. La otra tenemos un pedacito de una parábola, está abajo. Y después tenemos otra recta y está siempre hacia abajo, del 2 hacia abajo.
Entonces eso hace que el recorrido de nuestra función sea del menos infinito al 2. Ahora, otra forma en que puedo obtener este dominio sería obteniendo los dominios de cada una de estas funciones, pero cortadas, ¿cierto? Y haciendo la unión. ¿Fija? En la primera gráfica, ¿cierto? Nosotros teníamos una recta, pero nos quedamos solamente con la parte de abajo de la recta. Y el dominio entonces sería, perdón, sí, el recorrido, perdón, de ese pedacito de la recta sería del menos infinito al 0. ¿Sí? Después borramos en la segunda gráfica, que era una parábola, nos quedamos solamente con un pedazo. Y el recorrido de ese pedacito entonces era del 1 al 2. Y en el tercero teníamos una recta también, pero nos quedamos solamente con la parte de abajo de la recta. Entonces mi recorrido en este caso es del 2, del menos infinito al 2. Y la unión entonces nos va a dar, esos tres intervalos nos da del menos infinito al 2. Esa sería otra forma de obtenerlo. Es un poco más larga, sí, un poco más largo, pero también es una opción de hacerlo. Y quizás incluso es más seguro. ¿Sí? Sí. Eso entonces. Sí, a esa conclusión se tendría que llegar, que el recorrido va del menos infinito al 2. Vamos a continuar entonces. En realidad ya no estamos terminando, pero lo que sí quería comentar ya ahora que estamos terminando, las gráficas están en la PPT, y acá tengo 3 ejemplos, ¿sí? Que ustedes pueden trabajar. ¿Sí? Yo les sugiero entonces que hagan lo siguiente: tomen cada una de estas funciones, trabajen en relación a darse valores de la función, calcular dominio, recorrido y graficar. ¿Ya? Eso. Ya, entonces vamos a quedar aquí. Voy a ir al chat, están comentando algo. Gracias a ustedes, me voy despidiendo, que tengan un bonito día. Chao. Chao, Igualmente, profe. profesora. Chao, chao. Chao, profe.